en la Corte Federal de Chicago, sí, en Estados Unidos. Joaquín Guzmán y Ovidio Guzmán, los hijos del Chapo, estaban citados a una audiencia. No llegaron. No llegó papá, no llegó hijo. Y ahora van a ser juzgados por separado. Aún no logran un acuerdo con el que presuntamente obtendrían beneficios tras haber entregado a Estados Unidos a Ismael El Mayo Zambada. Es decir, todo eso está en veremos. Y en México, mientras tanto, sigue el debate sobre el tema del fentanilo. Pasamos de que en el sexenio pasado se decía que en México no se produce fentanilo, a que ahora pues ya el debate es si el fentanilo se produce en México en cocinas caseras o en plantas nucleares, ¿no? O sea, ya estamos ahora en la forma en que se produce fentanilo. A partir del reportaje en New York Times que salió en los primeros días del año, en donde pues el New York Times decía esta es una cocina casera y en esta cocina casera se produce fentanilo en Sinaloa. Y el gobierno de México ha dedicado buena parte de las mañaneras a decir es imposible en una cocina producir fentanilo. Pero el fondo es que se está produciendo fentanilo. A ver, incautaron en Sinaloa 1 tonelada de fentanilo y lo presumieron con bombo y platillo. La Marina la incautó hace apenas un par de meses. Y ¿qué tenemos hoy? Pues que la disputa ya no es sobre si se hace un fentanilo, sino cómo se hace, si se hace en cocinas o si se requieren todo tipo de equipos. Para Estados Unidos es lo de menos. México produce fentanilo, punto. Lo haga en cocinas o lo haga en laboratorios clandestinos o lo haga en plantas. México produce fentanilo, no hay duda. Ayer Ken Salazar, dejando la embajada de Estados Unidos en México, su última declaración fue: se produce fentanilo en México. Y entonces la presidenta Sheinbaum y el gobierno han tratado de desacreditar el reportaje en New York Times, asegurando que no es posible hacer fentanilo de manera artesanal, que se necesitan condiciones de seguridad y salubridad extrema para cocinar el fentanilo. Han aparecido también testimonios en redes sociales diciendo no es cierto. Pues hasta se incautan laboratorios clandestinos donde se hace fentanilo pues de una manera muy doméstica, muy casera, muy casual. Querido Héctor de Mauleón, qué gusto saludarte. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Querido Carlos, qué gusto saludarte. ¿Cuáles son los datos que tú tienes en este momento en la mano? Y sobre todo, ¿qué implicaciones tiene que esté en manos de las autoridades de los Estados Unidos? El primer día de 2025, la Secretaría de Seguridad Ciudadana reportó que ese mismo día habían matado en promedio a 2.5 personas cada hora. La mayor parte de los 60 homicidios registrados se cometieron en Guanajuato, Chihuahua, el Estado de México, Michoacán, Sinaloa, Jalisco, Puebla y Sonora. La guerra criminal que sacude Sinaloa, las masacres cometidas en al menos 7 estados del país, la colusión entre políticos y narcotraficantes que puso al descubierto el operativo Enjambre, el cierre de negocios, el desplazamiento forzado de comunidades rurales, los cientos de miles de personas a las que el crimen organizado obliga a pagar extorsión, deberían ser la preocupación mayor del gobierno de Claudia Sheinbaum. Después de 6 años de omisiones, apapachos, complicidades y colusiones electorales con el crimen organizado, luego de 6 años de una política que permitió el avance territorial de la delincuencia a niveles que nunca se habían visto, la prioridad debería ser devolverle la seguridad a los mexicanos. Y sin embargo, el gobierno de Claudia Sheinbaum parece tener las suyas propias. Ha dedicado en 2 ocasiones su conferencia mañanera a desacreditar un reportaje del diario The New York Times que habla de la presunta fabricación de fentanilo en la cocina de un inmueble ubicado en el centro de Culiacán, al que reporteras de ese diario, después de una investigación de varios meses y con gran riesgo personal, lograron acceder. Ayer, un funcionario y una teniente del ejército salieron a explicar por qué no es creíble el reportaje publicado por este medio. La intención era mostrar que es falso que se produzca fentanilo en México, que no existen en el país laboratorios donde se procese dicha droga letal. Hace 2 años, sin embargo, un reportaje de Le Monde grabó 2 pequeños y rudimentarios laboratorios de Culiacán en los que la droga se produce con condiciones semejantes a las descritas por The New York Times. Un año antes, N+ había tenido acceso a un laboratorio clandestino en el que grabó a menores de edad que, por una paga de 6,000 pesos, debían armar 21,000 cápsulas de fentanilo cada semana.
¿Se prepara el terreno entre los fieles para la llegada volcánica de Trump al poder y las inevitables revelaciones que traerá el juicio del Mayo Zambada? ¿O se trata solo de desviar la atención de la agobiante realidad sumergida en sangre que ahoga a regiones enteras del mundo? Lo veremos pronto. Pero el gobierno de Claudia Sheinbaum debería saber que la terca realidad tarde o temprano termina por imponerse y que el problema no se va a resolver con la simple descalificación de un medio. Querido Javier, qué gusto saludarte. ¿Qué tema nos pones sobre la mesa? ¿Qué tal, Carlos? Buenas tardes. Pues un poco en la línea de lo que estaba comentando ahorita, justo el estado de negación en el que parecen vivir las autoridades, y creo que era un tema que valía la pena retomarlo. Yo lo estaba pensando más a raíz de lo que había dicho la presidenta Claudia Sheinbaum sobre el reportaje del New York Times que revela cómo el cártel de Sinaloa estaría reclutando estudiantes de química en universidades para que apoyen en la cocina de fentanilo, y también, y más preocupante, para que traten de desarrollar precursores que hagan innecesario que los importen de China, ¿no? Como que los narcos ya también se están sumando a esta tendencia de dejar de depender de las importaciones chinas, así como todos. Pero la reacción de lo que dijo la presidenta me parece que fue lo más preocupante por dos detalles. Primero, la sorna con la que se burló de la materia del reportaje, ¿no? Diciendo que ella solamente había escuchado que eso ocurría en una serie, obviamente la referencia a Breaking Bad, pero que pues, le había preguntado al gabinete de seguridad y el gabinete de seguridad le dijo que no tenía información sobre eso. Entonces, cuando viene una declaración de esta naturaleza, pues creo que la reacción inicial no es tanto creer que realmente no tienen información, sino más bien temer que están bastante mal informados. Porque, vamos, que esto estuviera ocurriendo es algo completamente verosímil, y que incluso también hemos visto que ha ocurrido en otros ámbitos, Carlos. Por ejemplo, se vio como en los años en los que fueron los focos rojos de la violencia en el país, Ciudad Juárez o Monterrey o La Laguna, se sabía, por ejemplo, que los Zetas secuestraban a ingenieros o estudiantes de ingeniería en telecomunicaciones para que les ayudaran a montar las redes de comunicación que utilizaban justamente para evadir los operativos, para saber en dónde estaba la presencia del ejército. Es decir, no es nuevo que cárteles del narco busquen reclutar, ya sea de manera voluntaria o forzada, a profesionistas o estudiantes, a jóvenes, para que los ayuden en sus tareas. Entonces, lo que está revelando el New York Times es algo completamente verosímil, a partir de los testimonios que dicen que, aparte, y este es el segundo detalle que me parece que pasa un poco desapercibido, pero que debería llamar la atención, el reportaje dice que los testimonios que obtuvieron de los estudiantes y de los operadores del cártel de Sinaloa con los que habló la corresponsal concuerdan con reportes que tiene la Embajada de Estados Unidos en México sobre que esta actividad estaba ocurriendo en Sinaloa. Entonces, aquí lo que nos hace preguntarnos es si la Embajada de Estados Unidos sabe más de lo que ocurre en el cártel de Sinaloa que lo que sabe el Gabinete de Seguridad del gobierno federal. Entonces, esa negación, ¿no?, que hizo la presidenta de un fenómeno, pues yo creo que no es nada creíble, ¿no? A final de cuentas, sí hemos visto cómo los cárteles del narcotráfico han penetrado todo tipo de instituciones públicas en el país, pues ¿por qué no vamos a pensar que también lo hubieran hecho en las universidades?